Buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión hospitalaria de los miércoles. Hoy presentamos a Dolores Morales, ella es adjunta del Servicio de Hematología, responsable de transfusiones, de la unidad de transfusión, y va a presentar la sesión del programa de trasplante autólogo de médula ósea, la experiencia de 10 años después de haberlo comenzado. Todo esto es porque, todo este retraso, es porque, como sabéis, grabamos las sesiones en Moodle para que gente desde casa o gente que esté librando guardia o gente desde centros de salud de toda la gerencia pueda conectarse simultáneamente a través de la plataforma Moodle. Así que dejo ya a Dolores que pueda compartir la sesión con nosotros. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En 2021 han hecho 10 años del inicio del programa de trasplante autólogo de progenitores obtenidos de la sangre periférica que comenzamos en el servicio de hematología en diciembre de 2009. Hemos analizado nuestra experiencia y la vamos a compartir con vosotros. Quiero dar las gracias a mi compañera, la doctora Marta Mora, que ha contribuido a la recogida de datos de nuestros pacientes y al análisis estadístico. Tenemos que recordar inicialmente cuáles son los objetivos de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Por un lado, es sustituir la hematopoiesis del paciente por ser defectuosa, insuficiente o neoplásica, que es el objetivo fundamental del trasplante alogénico, y por otra, permitir la administración de quimioterapia a altas dosis, mieloablativas, que sin un rescate de progenitores producirían una aplasia medular irreversible, conduciendo al fallecimiento del paciente. Este es el objetivo principal del trasplante autólogo. Desde el punto de vista de su clasificación, atendiendo a diferentes criterios, el trasplante de progenitores hematopoyéticos podemos clasificarlo según el tipo de donante. Cuando el donante y el paciente son la misma persona, es un trasplante autólogo. Es halogénico cuando el donante es un pariente o no, HLA idéntico o no. Es singénico cuando el donante es un gemelo univitelino, y últimamente también se han incorporado los trasplantes haploidénticos. Según la intensidad del tratamiento de acondicionamiento, pueden ser mieloablativos si producen aplasia definitiva o de intensidad reducida. Los trasplantes autólogos siempre son mieloablativos. Y según la fuente de progenitores, podemos obtener las progenitoras de hematopoyéticas de la médula ósea, de la sangre periférica, que ha sustituido, sobre todo en el autólogo, también en el halogénico en muchos casos en los últimos años, a la médula ósea como fuente de progenitores, y en un último lugar también las podemos obtener del cordón umbilical. Todos los años la Organización Nacional de Trasplantes publica en su memoria anual la actividad trasplantadora tanto de tumores sólidos como de progenitores hematopoyéticos que se desarrolla en España. Como veis aquí, la actividad global del trasplante hematopoyético ha ascendido a lo largo de los años, y el año pasado, con la pandemia COVID, se vio mínimamente afectado. Si nos fijamos en las indicaciones de cada tipo de trasplante, vemos que el trasplante halogénico está fundamentalmente indicado en pacientes con leucemia aguda o síndrome mielodisplásico, mientras que la indicación fundamental del trasplante autólogo va a ser el mieloma múltiplo, linfomas no Hodgkin B o T y el linfoma de Hodgkin. La fuente de progenitores en el trasplante autólogo, como hemos comentado, es fundamentalmente la sangre periférica, que desde los años 90-95, desde su desarrollo, ha ido sustituyendo a la médula ósea. Si vemos la actividad trasplantadora por comunidades autónomas, vemos que en Castilla-La Mancha, donde estamos autorizados 2 centros, la actividad ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de los años. Los 2 centros que estamos autorizados para trasplante autólogo son el Hospital General de Albacete, que ha ido también aumentando, que tuvo mucha menos repercusión que nosotros en el año 2020 por la pandemia, y el Hospital Universitario de Guadalajara, que también hemos ido creciendo. Sin embargo, hay 55 pacientes de la comunidad autónoma que se han trasplantado fuera de ella. 28 son pacientes que se han sometido a un trasplante autólogo, y 27 han recibido un trasplante halogénico porque no tenemos ningún centro en la comunidad autónoma autorizado para la realización del mismo. Cabe decir que la movilización y obtención de las células progenitoras de la sangre periférica
es el fruto de un largo proceso de investigación y aprendizaje durante más de 30 años. Si analizamos y repasamos el proceso del trasplante autólogo, vemos que en primer lugar debemos movilizar al paciente para hacer salir las progenitoras que se alojan, como sabéis todos, en los huesos planos dentro de la médula ósea. Los tenemos que hacer salir de la médula ósea a la sangre periférica. Una vez que han salido, vamos a recogerlos mediante un separador celular, mediante aféresis. Dado que en el trasplante autólogo el paciente y el donante son la misma persona, estos progenitores los vamos a tener que almacenar en nitrógeno líquido, criocongelados, con un crioprotector que es un DMSO al 10%, de manera que aquí lo vamos a poder tener almacenado hasta 10 años o más. Una vez recogidas las células, el paciente es sometido al tratamiento de acondicionamiento, que es la quimioterapia a altas dosis, y que es diferente dependiendo de la patología que estemos tratando. Pasado la quimioterapia, procedemos a la infusión. La infusión consiste en la descongelación de estas células que teníamos almacenadas, se descongelan rápidamente a 37 grados y son infundidas a través de un catéter central en la cama del paciente. Y así, en un periodo entre 10 y 12 días del día de la infusión, vamos a objetivar el injerto, que definimos como la recuperación de los neutrófilos por encima de 500 en 2 días consecutivos y la recuperación de plaquetas por encima de 20.000 independiente de la transfusión. Los factores que han influido en la evolución del trasplante como hoy lo conocemos han sido 3 fundamentales. Por un lado, el desarrollo de los métodos de movilización, que es, vuelvo a repetir, la salida de los progenitores de la médula ósea a la sangre periférica, la caracterización de los progenitores hematopoyéticos por citometría de flujo, con la identificación de su antígeno de superficie, el CD34, y el desarrollo de los separadores celulares. Respecto a la movilización tenemos 2 métodos. Por un lado, la administración de factores de crecimiento. Estos son de fácil y cada uno tiene ventajas e inconvenientes. Cuando administramos los factores de crecimiento, que lo hacemos de manera subcutánea, la administración es muy fácil, es un método barato que es efectivo en más del 80% de los casos, proporciona mínima toxicidad y permite programar las aféresis. Sin embargo, respecto al otro método de movilización, que es la administración de quimioterapia más factor de crecimiento, tiene una eficacia más moderada. Cuando ponemos quimioterapia más factores de crecimiento, la movilización puede ser más eficaz, puede tener efecto antitumoral y hacer un purgado in vivo del producto. Sin embargo, somete al paciente a toxicidad derivadas de las citopenias que pueden conducir a infecciones. Tiene, por tanto, si el paciente ingresa, un coste adicional y además tenemos menor probabilidad de programar las aféresis. Si nos fijamos en la cinética de movilización con GCSF, nosotros utilizamos GCSF a dosis de 10 microgramos kilo día desde el día 1 hasta el día 6 o 7. Y vemos que los CD34 a partir del día más 4 y entre el 6 van a hacer un pico que nosotros podemos determinar por citometría de flujo. Y es en este pico donde nosotros debemos recoger los progenitores necesarios para que luego nos garanticen el injerto. Sin embargo, en la movilización con quimioterapia, nosotros administramos la quimioterapia, después de uno o varios días se empiezan los factores de crecimiento y cuando vemos la recuperación de los neutrófilos después del nadir, se objetiva también un aumento de CD34, que es el que tenemos que aprovechar para hacer las aféresis. Dependiendo de la quimioterapia que hayamos utilizado, este pico se da entre 10, 12 o 14, 16 días, de manera que es mucho más difícil de programar para que el pico de CD34 no nos salga dentro de un fin de semana que no trabajamos. Se han descrito también y se están utilizando nuevos agentes movilizadores que nos han ayudado a rescatar a aquellos pacientes que con los métodos anteriores no podíamos conseguir las células suficientes para el trasplante. El más importante es el Pleisafor, que es un antagonista del receptor de quimiocinas CXCR4, que lo que hace es bloquear de manera reversible y selectiva la unión de los progenitores a la médula ósea y tiene capacidad de potenciar la capacidad movilizadora del GCSF cuando los utilizamos conjuntamente. Está en indicación en la EMA para potenciar la movilización en aquellos pacientes con mieloma o linfoma candidatos a trasplante que son malos movilizadores, es decir, que no conseguimos sacar suficientes células progenitoras de la médula ósea a la sangre periférica para iniciar las aféresis. La administración es subcutánea, se administra entre 6 y 11 horas antes del inicio de la aféresis y hay que tener en cuenta que su dosis hay que reducirla si el paciente tiene insuficiencia renal.
Este es el algoritmo que nosotros utilizamos de uso anticipado del Prednisone, que nos va a permitir rescatar pacientes malos movilizadores. Empezamos el GCSF y determinados las células progenitoras en la sangre periférica, los CD34 en el día 4. Si son más de 10, ya empezamos las aféresis, y si son menos de 10, ya podemos administrar Prednisone en esa noche previa, junto con el GCSF. También podemos utilizarlo si el rendimiento en la colecta de CD34 es menos de 1 millón en la primera o menos de 1,5 en 2 aféresis consecutivas. El otro factor importante en el desarrollo del trasplante autólogo de progenitores obtenidos de la sangre periférica es la caracterización de los mismos por citometría de flujo, con la determinación del antígeno CD34. Es fundamental porque su identificación en sangre periférica por encima de 10 por microlitro nos indica que ya podemos recoger los progenitores mediante la aféresis, y además tenemos que determinarlos en el producto, ya que necesitamos una dosis mínima para garantizar el injerto, que es de 2 millones de células CD34 por kilo. También los nuevos separadores celulares de aféresis, que van a separar los componentes sanguíneos por centrifugación, nos ha permitido automatizar el proceso. Es un proceso, el de aféresis, muy seguro, dado que se establece un flujo continuo a través de un catéter central o vías periféricas entre el paciente y la máquina, y el volumen extracorpóreo va a ser siempre menos de 250 mililitros, y además nos permite procesar grandes volúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a recoger más progenitores cuantas más células progenitoras haya en la sangre periférica y cuantas más volemias procesemos, es decir, cuantas más veces pasemos toda la volemia sanguínea por la máquina. Nosotros hacemos aféresis entre 2, pero generalmente de 3 volemias. Como ya he comentado antes, la dosis mínima de progenitoras a recoger para que garantice el injerto del trasplante son 2 millones de células por kilo de peso, aunque se ha visto que la infusión de mayor dosis puede asociarse a una recuperación más precoz, sobre todo de las plaquetas. Y comentado esto, vamos a ver qué hemos obtenido con nuestro programa de trasplante a lo largo de estos años. En estos 10 años hemos incluido 214 pacientes. La mayoría, 132, eran varones, y la mediana de edad de 56 años, entre 17 y 73. La procedencia, como veis ahí en el cómputo total, que se ve aquí, 50% proceden de Guadalajara y 50% de otras provincias. Nos aportan pacientes Cuenca, Mancha Centro y Ciudad Real. Y como veis, a partir de los últimos 5 años que se ha incrementado el aporte de estos pacientes, prácticamente muchos de ellos, ahora ya en estos últimos 5 años, el 65% de los pacientes que hemos trasplantado son de fuera de la provincia. Por diagnósticos, igual que nos dice la memoria de la ONT, pues la mayoría de los pacientes tienen un mieloma, 92 casos, luego seguidos de los linfomas B, luego los linfomas T y por último los linfomas de Hodgkin. De estos 214 pacientes que hemos metido en el programa de trasplante, hemos conseguido un número suficiente que nos ha permitido hacer el trasplante en 205, que suponen un 95,8% de los mismos. Para conseguirlo, en la mayoría de los casos, los pacientes han necesitado una movilización, en el 93,7%, pero hasta en un caso hemos necesitado hasta 3. Y el método de movilización más utilizado es la administración del GCSF, por lo que hemos dicho antes, porque nos permite programar las aféresis administrándolo el viernes, hacer la determinación el lunes y tener lunes, martes, miércoles para realizar las aféresis. Como veis aquí, en los últimos tiempos, el uso de Prednisone nos ha permitido rescatar a pacientes malos movilizadores y ya lo tenemos integrados para ponerlo de manera anticipada y tener éxito en la misma. La mediana de aféresis para conseguir un número suficiente de progenitores ha sido de 2 y el máximo que hemos hecho ha sido 3. Si vemos por patologías, un resumen de todo lo que es el programa, vemos que de los 91 pacientes con mieloma, se movilizaron adecuadamente el 97%, 88%, y se trasplantaron el 92%, 84%. Respecto a los linfomas B, de 61 pacientes, obtuvimos éxito en la movilización en 93%, 57%, y se trasplantaron el 70%. Aquí se pierden más pacientes, que al final llegan al trasplante. En los linfomas T fueron 20 pacientes, obtuvimos células suficientes en 19, 95%, y se trasplantaron 18, el 90%.
Y en los linfomas de Hodgkin tuvimos éxito en la movilización en los 25 pacientes y llegaron al trasplante 22, perdimos 3, que son un 88%. Hemos realizado, por tanto, 189 trasplantes, 179 pacientes han recibido un trasplante y 10 han recibido 2, todos ellos con mieloma múltiple, ya que, dependiendo del caso clínico, tienen indicación de recibir 2 trasplantes. ¿Por qué no hemos trasplantado a 21 pacientes? Pues bien, porque prácticamente el 50% progresaron antes del TASPE y se murieron o fueron a otras terapias, y en la otra mitad, en 11, lo que hicimos fue guardar un backup, hacer una recogida de progenitores y guardarla, pues en un futuro el paciente sufría una recaída y era candidato a recibir el trasplante. Las características de los 179 pacientes trasplantados pues son, como veis, pues la mayoría eran hombres, un 60%, con una mediana de edad de 56, y los diagnósticos, lo que estamos comentando, ¿no? La mayoría mielomas y luego los linfomas B y T y el linfoma de Hodgkin. La mediana de tiempo que pasó entre la realización de la aféresis al trasplante fue de 1,3 meses, con un mínimo de 0,3 y con un máximo de 97, porque ha habido algunos pacientes de recaídas muy tardías que tenían su backup y finalmente se ha podido hacer el trasplante. La mediana de CD34 infundidos fue de 3 millones, con un mínimo de 1,8 y un máximo de 19 millones, y la mediana de días para obtener el injerto de polimorfonucleares y de plaquetas fue de 10 y de 11, con mínimo de 8 y 9 y máximo de 18 y 29. Como veis, las plaquetas siempre tardan un poquito más. Y si hablamos de la supervivencia global de los 179 pacientes medida a 31 de marzo de 2021, con una mediana de seguimiento de 37 meses, vemos que 124 pacientes permanecen vivos, que son casi un 70%, se han muerto 46, y como hemos recibido pacientes de otros centros que a veces hemos perdido el seguimiento, pues en 9 pacientes no sabemos qué ha pasado con ellos. De los 124 pacientes vivos, tienen enfermedad en remisión completa o enfermedad controlada 107, que son el 86%. Han recaído, progresado 15 y se desconoce su paradero en 2. Las causas de la muerte en estos 46 pacientes fue fundamentalmente, en un 60% de los casos, progresión de la enfermedad. 17 murieron por otras causas y en 2 la causa de la muerte es desconocida. Quiero hacer incidencia en que la mortalidad relacionada con el procedimiento fueron 4 pacientes de 179, que constituyen el 2,2%. Se define la mortalidad relacionada con el procedimiento aquella que ocurre dentro de los primeros 100 días del trasplante. Y en nuestro caso está dentro de la literatura, que suele ser entre el 2 y el 5%, lo descrito, y corresponden todo a pacientes con mieloma. Como veis ahora, si desglosamos por patologías, este esquema se va a repetir en cada una de ellas. De los 84 pacientes trasplantados con mieloma, están vivos el 72% y fallecieron el 28%. Quiero decir aquí que estos pacientes están vivos, pero no nos ha dado tiempo a analizar si han recaído del trasplante o no. Hay algunos que han recaído del trasplante y se les ha rescatado con otros tratamientos. Así, tienen enfermedad controlada 50 pacientes, que son el 86%, y están con enfermedad un 12% en el momento del análisis. Respecto a los pacientes 23 fallecidos, como vemos aquí, casi el 60% pues, se han muerto de la progresión de la enfermedad. Y aquí vemos en amarillo los 4 pacientes que respecto al mieloma son un 17% de los que se murieron, que fallecieron en los 100 primeros días del trasplante. Respecto a los linfomas, los 43 pacientes de linfoma B que finalmente se trasplantaron, el 85% están vivos y se murieron 6. De los pacientes vivos, pues están en remisión completa 29, 85%, y 5 en otra situación. Y de los 6 pacientes fallecidos, pues fue la progresión de la enfermedad la causa de la muerte en el 67% de ellos, que son 4 pacientes. Respecto a los linfomas T, que son linfomas de especial mal pronóstico y que tienen indicación del trasplante en primera línea, en primera remisión completa, al tiempo del análisis 9 pacientes estaban vivos y 50% y 9 habían fallecido. De los pacientes vivos, 7 continuaban en remisión completa, 78%, y la causa de la muerte en 6, el 70%, pues había sido la progresión de la enfermedad.
En la enfermedad de Hodgkin, de los 22 pacientes trasplantados vivos están el 57% y de ellos 15, 94% están en remisión completa. Como conclusiones, y como podéis ver, el programa de trasplante se encuentra plenamente implantado y desarrollado en nuestro servicio. El 50% en cómputo global, pero en los últimos tiempos un tanto por ciento mayor de los pacientes incluidos en el programa provienen de otras provincias de la comunidad, Cuenca, Mancha Centro y Ciudad Real. También nos han mandado algunos de otros hospitales de Ciudad Real este año, de Puertollano y de Valdepeñas, y que nuestros resultados son comparables a los descritos de la literatura, con una mortalidad relacionada con el procedimiento del 2,2%. Con todo ello, el servicio de hematología está en disposición de emprender nuevos horizontes. Con la dedicación de los profesionales del servicio y sobre todo también con el apoyo de la gerencia y administración, si nos dan los métodos materiales y humanos para ello, nos gustaría o se nos abre el horizonte de abrir un programa de atención domiciliaria al paciente hematológico, desarrollar el programa de trasplante alogénico, ya que tenemos más de 10 años de experiencia en el autólogo y no hay ningún hospital en la comunidad en el que haya un programa de trasplante alogénico, que eso solo ocurre en España, en Castilla-La Mancha y en La Rioja, y también meternos en programas de terapias celulares avanzadas como el CAR-T. Y eso es todo, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.